Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Creo. Pregunta 25. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? Respuesta. El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Pregunta 26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Respuesta. Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente: Abraham, que, sometido a prueba, tuvo fe en Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3. Y siempre obedeció a su llamada. Por esto se convirtió en padre de todos los creyentes. Romanos capítulo 4, versículo 11 y 18. Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 38. Pregunta 27. En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Respuesta. Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunta 28. ¿Cuáles son las características de la fe? Respuesta. La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios. Actúa por medio de la caridad. Gálatas 5, 6. Y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Pregunta 29. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Respuesta. Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. Cita de San Agustín: cree para comprender y comprende para creer. Creemos. Pregunta 30. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? Respuesta. La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos
porque efectivamente es la Iglesia quien cree de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la Iglesia es madre y maestra. Cita de San Cipriano. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Pregunta 31. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? Respuesta. Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe utilizando un lenguaje común. Pregunta 32. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola? Respuesta. La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. Segunda sección, la profesión de la fe cristiana, el credo, símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.